Buenos amigos de YouTube, hoy vamos a aprender un poco de administración de base de datos, por así decirlo entre comillas. Ya para entrando así un poco a lo que es la fase ya final de el diseño completo del programa. Lo que nos falta ahora es insertar, modificar y eliminar los datos que nosotros vamos a obtener de la base de datos. Y también nos toca también un poco de algoritmo vamos a meter, porque ya les voy a explicar después. Pero antes, un saludo para los 8 suscriptores que están pendientes de los videos que estoy subiendo, que es sobre los tutoriales en sí. Y saludos para cada uno de ellos, pues también en pantalla. Bueno, también tengo aquí la página de que es la oficial, el blog donde yo tengo puesto. Vamos acá a la pestaña de ingeniería en sistemas y están aquí tres partes, tres tutoriales, y aquí un video que para mí me pareció muy importante y espero que ustedes puedan ver. Y acá está la radio y algunas cosas más, ¿no? Donde me pueden contactar igual. Y un foro en especial que les va a ayudar a ustedes también mucho. Damos a clic aquí en diseño de software, que es... tengo que apagar la radio cada vez que suena. ¿Ya? Y aquí está todos los tutoriales que he estado haciendo sobre el tema de diseño de software, como pueden ver aquí, desde la introducción hasta la capa de negocios, que era el tema número 7, y el tema número 8 que vamos a ver, que es inserción de datos en base de datos, que es concerniente mismo a la capa de negocio, que es la parte 3 de capa de negocio. Bueno, como les había dicho, también hay tutoriales de Shell Script y Java. Entonces también aquí vamos a la pestaña, como les había dicho en el video anterior, hay sobre Android, pruebas Android, y que esto es para los que ustedes, para lo que ustedes pueden ver acá arriba está la dirección. Ya, bueno, es para este de aquí, para los que tienen celulares o tablets o algún dispositivo con este sistema operativo que es Android. Pues estoy haciendo algunas aplicaciones así sencillas como prueba, y pues ustedes, a ver si ustedes me pueden ayudar, si es que tienen dispositivos móviles. Pueden probar este primer programa, que consiste en una serie de algunas esferas que chocan entre sí, y hay la posibilidad en que ustedes dan clic o asientan el dedo, presionan en la pantalla y les aparecen unas nuevas, o si presionan en uno de los círculos desaparece. Así es, algo muy sencillo, ¿no? Aquí pueden dejar su nombre, email y algún mensaje si es que existe algún error en el programa, o algún comentario, sugerencia de alguna futura nueva aplicación. Pues ustedes me ayudarían mucho con eso. Y aquí les dejo una aplicación para que se puedan descomprimir los archivos .rar, que está puesto aquí en .rar. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos concierne a nosotros, que es esta parte de aquí, que es base de datos. Seguimos con lo que es diseño de programación, y esta parte vamos a ver inserción de datos en una base de datos. Tenemos esta interfaz de aquí, que es de artículos. Nos sale esta interfaz de aquí, que es la interfaz de usuario, la vista del usuario, y ya aprendimos a poner los nombres en las columnas y a poner las filas aquí. Pero nosotros queremos insertar más artículos a la base de datos, no solo a que la gente pueda ver, sino que en verdad estén puestos o almacenados en la base de datos. Entonces, para eso nosotros damos aquí doble clic en la opción del botón. Ya empezamos a hacer la programación del botón. Damos clic derecho, eventos, acción y acción performed, y nos da aquí la opción para que nosotros programemos esa
opción de ahí. ¿Ya? Y bueno, para empezar, primero vamos a tener que modificar un poco esta parte de aquí en la capa de negocio, donde está operador de artículos. Vamos a empezar con artículos para ingresar artículos. Tenemos aquí lo que estábamos trabajando antes, que era el array, para nosotros tener una lista de todos los artículos que nos dan, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner la opción de nosotros poder ingresar los datos. Para eso vamos a crear una función. A ver, primero vamos a crear una función en lo que es artículos. Sí, primero artículos. Vamos a artículos. Aquí artículo. Tenemos ArrayList, artículo y todo eso. Vamos a agregar una función que es esta. Es public void, tipo void. Crear artículo. Ponemos negocio.artículo, que quiere decir que de la clase negocio, del paquete de negocios, la clase artículo, voy a tomar como parámetro un artículo, un objeto del tipo artículo que pertenece al paquete de negocio. Voy a poner, como había usado aquí esta variable de aquí, de operador artículo, de esta clase de aquí, entonces voy a poner la función punto insertar artículo y voy a enviar artículo. Ya, en este caso me da error porque no está creado todavía esta función, así que nos vamos a operador artículo, listo, y ahí vamos a ingresar la siguiente función que tiene valor de retorno void, ¿cierto? Y se va a llamar insertar artículo. Vamos a tener que tener una instancia de la clase artículo, que es en este caso de negocio. Vamos a usar el connection de la conexión que va a conectarse aquí con el operador, que tiene las funciones para conectarse a la base de datos. Vamos a usar el prepared statement, que es la consulta, y en este caso vamos a poner la siguiente sentencia de códigos QR. Perdón, la sentencia de códigos SQL, ¿sí? Que es como decir, la programación para la base de datos. Entonces, primero ponemos de tipo conexión punto prepared statement, que es preparar la sentencia, y ponemos insert into artículo. Esto quiere decir, en base de datos dice inserte en la tabla artículo los valores, ya. Entonces es como que vamos a programar en la base de datos. Pongo insert into y yo lo que quiero es ingresar el código del artículo, el nombre del artículo, el precio y la descripción, ¿ya? En este caso yo pongo código, nombre, ¿ya? Pero eso está contenido en artículo, por eso nosotros tenemos en artículo estas funciones, que es get y set. Get es para tomar, tomo de la clase el dato, y set es doy el valor a ese dato de aquí, a esta variable de la clase. Entonces en este caso tenemos aquí, yo le pongo necesito tener la sentencia. En este caso la sentencia es con comillas, mejor les explico con la base de datos mismo. Voy a abrir Postgres, ya, y con esto vamos a hablar un poco de programación de base de datos, lo que es las sentencias de SQL, ¿no es cierto? En este caso tenemos aquí archivo, abrimos aquí, y este artículo, perdón, aquí tenemos los artículos guardados en la base de datos, está guardado, ¿ya? Entonces si yo quiero insertar otro, necesito tener una sentencia en SQL, que es la siguiente. Vamos aquí a SQL, listo. Nosotros para insertar datos tenemos que insertar la siguiente línea de código, que es insert into, ¿ya? El nombre de la tabla que vamos
a guardar el dato, que en este caso es artículo. Voy a poner artículo, ya, y vamos a poner la palabra values, que es valor, values, para asignar el valor en este caso, ¿no es cierto? Ya, y abrimos y punto y coma, ¿no? Ahora los datos para guardar en lo que es esto de la base de datos, aquí tenemos aquí el nombre de cada columna, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos el nombre de cada columna, que es aquí código del artículo, nombre, precio y descripción. Entonces en base de datos es guardar los valores entre comillas, solo los valores que tienen tipo string, y los que tienen tipo flotante pues o numérico no se los pone entre comillas, ¿no? En este caso, si yo quiero poner códigos 8, digamos que quiero poner código 8, ya, del artículo, voy a poner el nombre entre comillas simples, ¿no? Voy a poner el nombre, en este caso pongo chocolate, pongamos chocolate, ya, chocolate, y luego voy a poner el siguiente, que es el precio, es 35 centavos, que en mi país así es el costo, ya, y la descripción, que es chocolate manicho, pongamos en este caso chocolate manicho mediano, listo. Luego damos clic aquí para ejecutar la secuencia de aquí, mejor, para ejecutar lo que es la línea, ya, y nos dice, a ver, listo. Vamos a ver aquí, damos aquí en refresh y listo, acá está el dato nuevo, que pusimos chocolate 35 centavos y todo eso. Si ven esa línea de ahí, esta línea de aquí, nosotros vamos a colocar esta línea en NetBeans para que nos haga automáticamente, y nosotros no, el usuario no tenga que estar usando esta línea de código. El usuario no va a aprenderse insert, into, artículo, no, porque el cliente no sabe, el que va a usar no sabe que nosotros estamos utilizando una base de datos, no sabe cómo está estructurada la base de datos. Entonces nosotros tenemos que hacer que el usuario vea cómo es la base de datos, cómo es que va a utilizar. Es como decir, nosotros le cubrimos a la base de datos y el usuario piensa que es como un programa sencillo, normal, común y corriente, pero nosotros somos los únicos que vamos a saber cómo es que funciona esto, qué líneas de código son las que se usan. Pero en este caso el usuario no va a aprenderse líneas de código para hacer eso, sino que solo con un clic va a hacer todo, que es lo que en sí se tiene que llegar a hacer en los programas. Entonces borramos la información de aquí, ya, aquí damos clic aquí, listo, damos el refresh y listo, ya. Minimizamos por el momento esto. Vamos a hacer aquí insert into artículo values, es lo mismo, pero tenemos que poner el valor. En este caso es un valor, no vamos a poner directo 5, código 5 así, sino que esos están guardados dentro de una clase y tenemos la función de get código para obtener el código. Entonces yo digo cierro que y esta parte sería una parte de string, abro el más y pongo artículo.get código y cierro con el más. Ustedes saben que en Java el abrir el más quiere decir que puedo poner variables, y al momento de que yo use eso, pues me va a dar el valor de esa variable. Ya tengo que cerrar con comillas de nuevo,
porque después tengo que abrir las comillas, poner coma y volver a abrir la comilla en este caso, y poner el nombre del artículo. ¿Ya? Luego tendría que ir a los precios, que aquí es sin comilla. Sí, sin comilla porque es precio, es un tipo float, no necesita ponerse entre comillas, ¿no? Fechas y datos de tipo string, pues necesito poner entre comillas simples, pero en la base, en el código no estoy usando un valor numérico, entonces no necesito hacer eso. ¿Ya? Y aquí pongo la descripción y tengo que poner entre comillas simples, cerrar, listo, y cerrar también el string y cerrar lo que es la parte de aquí de esta cochete de aquí, este paréntesis. Ya, entonces si no me entendieron muy bien, es que esta función de prepared statement necesita como parámetro un string completo, pero yo estoy usando las propiedades del string que me dice en Java que al poner más la variable y cerrarle con más, voy a utilizar el valor que tiene esa variable y sigue siendo una línea de string. ¿Ya? Entonces con eso yo pongo esa línea y es lo mismo que estar poniendo como en la anterior vez que acabamos de ver, es lo mismo. Estaba con comillas simples, pero tengo que obligatoriamente poner doble comillas porque tengo que cerrar la parte que es texto y abrir para la parte que es variable. Luego lo que estoy usando consulta, tengo que ejecutar la línea de comando que acabo de enviar y luego cerrar la conexión. Guardamos y vamos ahora sí a artículo, donde nos estaba dando el error, ya no hay, y nos vamos a la capa de presentación, artículos, y vamos a poner aquí. Lo que nosotros queremos es que ingresamos los datos aquí, aquí, aquí y aquí, y al aplastar insertar automáticamente me aparece el dato insertado nuevamente en la tabla y en la base de datos. Vamos a hacer las dos cosas a la vez rápido. Entonces primero entramos aquí al botón insertar y vamos a copiar el siguiente código que está aquí. Bueno, antes yo ya le hice una pequeña modificación aquí arriba, que estaba puesto aquí abajo estaba puesto designado una variable del tipo artículo. Entonces yo lo quise escoger y ponerle aquí private artículo, nombre artículo, para que se haga global y poder usar en todas las funciones. Entonces vamos a copiar aquí esta parte de aquí. Digo, como yo tengo en esta clase de aquí arriba artículo, tengo todas las funciones para obtener datos del código o enviar datos para que se guarden en la variable código, en la variable nombre, precio y descripción. Yo lo que hago es pongo artículo.setCódigo, ya, y donde tengo almacenado ese dato, tengo almacenado aquí en jtestfile1, ya, tengo almacenado aquí y voy a usar la función get para obtener, pero todo tienen que tener en cuenta que todo valor que yo ponga aquí es tipo texto. Entonces en este caso yo tengo que hacer una conversión, lo que es del precio. Float.parse float es para en Java para hacer conversiones de string a tipo float. Ya, entonces pongo get texto, get en jtextfile2 para el nombre, jtextfile para el 3 que es para lo que es el precio del artículo y el 4 que es un text area. Pongo aquí text area, listo. Con eso lo que hice es coger y enviar, está guardado en la clase artículo de la capa de negocios los valores que voy a usar. Luego yo necesito enviar a mi base de datos. Entonces para eso está en la función de aquí de negocio artículo, esta función de crear artículo, y lo que digo es coger la misma clase y enviarle
a la otra clase que se conecta con la base de datos. Entonces aquí automáticamente hago que la misma clase, una instancia de la misma clase, y enviarle aquí como parámetro a la clase de operador artículo para que se conecte con la base de datos, y con esto ya directamente está conectado a la base de datos. Pero aquí yo ya creo la instancia de la clase artículo. Entonces yo debo llamar a la función que está aquí, crear artículo, enviar esa misma instancia aquí, porque me pide como parámetro, enviarla como argumento para que ésta pueda automáticamente conectarse con la base de datos. Entonces yo lo que hago es poner lo siguiente: guardado en un try catch para evitar errores, ¿no es cierto? Pongo en escribo un try catch. Aquí pongo SQL exception porque es de la sentencia de SQL que estábamos usando. Y escribo JOption panel, que es una función para que me muestre un diálogo. Entonces en este caso puse que revise el código del artículo que no se ha repetido. ¿Por qué hice esto? Porque, por ejemplo, si dice código 8 y yo vuelvo a poner código 8, la base de datos me va a enviar un error y me dice: usted no puede repetir el código del artículo. Entonces, en esta parte de aquí, yo lo que hago es que si me envía el error la base de datos, lo que hago es mostrar esto y le voy a poner en palabras simples que el usuario sepa. Le voy a decir: oiga, mire, revise el código del artículo que no se ha repetido. Ya, y al final, después de dar clic, ya, entonces vamos a probar el código, ¿no? Voy a borrar esto de aquí, ya. Ya, voy a borrar esto de aquí y vamos a guardar, vamos a probar ahora a ver qué tal nos sale. Vamos a probar run file, aquí está, por aquí se perdió. Ya, vamos a gestión de artículos y aquí está la base de datos, aquí están los 6 artículos. Comprobemos que sea cierto eso, artículo, abrimos y esa es la base de datos, 6 artículos, correcto. Listo, ahora quiero ingresar uno nuevo. Voy a poner aquí código 7 por el momento. Voy a poner nombre del artículo, se llama chocolate, que habíamos puesto antes, chocolate manicho, ya. El precio 0.35 centavos. Y aquí voy a poner manicho mediano, chocolate manicho mediano, chocolate manicho mediano. Listo, voy a insertar. Este botón se conecta automáticamente a la clase y de la clase a la base de datos. Y listo. Se supone que ya está, porque ya me sale. Y debo mostrarle una pantallita que me diga dato almacenado. Y aquí tiene que borrarse esto, porque esto ya me sale como que ya se dio, ya funcionó. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, para que me muestre la imagen que me diga, y otra cosa más, que una vez que ponga insertar, tengo que mostrar de nuevo en la pantalla. ¿Ya? Porque miren, abro la base de datos, actualizo y miren, está guardado, se guardó con la función que hicimos con el botón, pero nosotros no le informamos al usuario que si se guardó o no, qué pasó, que se hizo, que si funcionó bien o no, algún problema, etcétera. Entonces borramos de nuevo el dato para hacer de nuevo la prueba. Vamos con la siguiente parte, que es con esto. Una vez que ya está aquí, validamos el error de que no se vuelva a repetir las claves. Vamos a copiar la otra parte.
Vamos a poner en blanco los JTextField y también los JTextArea. Pongamos en blanco. Usando la función setText, damos el valor a este cuadro de aquí y automáticamente al aplastar e insertar me da lo que es esta parte de aquí, me da en blanco. Pone en blanco. Ya con eso validamos. Ahora tenemos que validar la parte en la que nos muestre nuevamente la modificación, pero en la tabla. Para eso tenemos todo esto nosotros hecho, ¿cierto? Hemos creado la lista, todo eso, lista de artículos, y como pueden ver todas estas cosas son globales, ¿no? Puedo usar en cualquiera. Lo que hago es coger control X, ¿ya? Y me voy a inventar una función que es cargar datos. Listo. Me pongo más abajito, pongo public void cargar datos. Listo. Cierro y pongo aquí. Ya. Aquí como estoy usando la base de datos me va a dar un error. Me dice que ponga de la sentencia por si acaso ocurre algún error. Y listo. Con eso vuelvo a poner a cerrar y aquí llamo a cargar datos. Aquí se carga en el constructor, ¿ya? Y yo tengo que cargar de nuevo porque he modificado los datos. Entonces después de este try catch pongo cargar datos y listo. Necesito ponerle dentro de un try catch, entonces no gastemos recursos y pongámosle dentro de este mismo. Listo, cargamos el dato y ya está. Y encerramos las variables, ¿no? En este caso está encerrado los datos. Y bueno, con eso ya tenemos ahí guardado, almacenado los datos. ¿Ya? Ahora pensemos otra cosa que está validado al momento de ingresar. Insertamos, listo, ahora nos falta el mensaje de aviso que es insertado bien. Entonces pongamos lo siguiente, que está aquí, por aquí, debe estar por acá. Veamos, vamos aquí. Y ahí al final hagamos un j option pane punto show, que está arriba, ¿no? Show mensaje diálogo. ¿Ya? Cerramos, ponemos null para que nos pongan un lugar fijo y vamos a poner datos guardados exitosamente. Listo. Ya, con eso me va a mostrar una ventanita pequeña que he guardado exitosamente mis datos. Entonces aquí hay una cosa, que cuando me dice que revise el código de nuevo, me va a decir revise el código. Entonces aquí me va a salir por ejemplo, me dice puse el mismo código, pero cuando puse el mismo código me va a salir de nuevo datos guardados exitosamente, que se supone que no debe salir eso. Entonces voy a crear una variable que va a ser booleana, que se comprobar, y le voy a poner true por el momento. Entonces si me da este error, ¿no es cierto? Voy a decirle que comprobar sea falso, ¿no es cierto? Y aquí, y no me va a salir hasta que yo vuelva a ingresar los datos o vuelva a poner un dato correcto, ¿cierto? Entonces yo pongo si comprobar ya se ha cambiado a true, es igual a true. ¿Ya?
Entonces está en true, que me haga esto: datos guardados exitosamente. Caso contrario, no haga nada. ¿Ya? O por ejemplo, sí, y que, ¿ya? Y que limpie los datos. Ya, control X. Ponemos aquí y le digo límpiame los datos que están ahí guardados. Ya, tengo los datos ahí. Quiero que me dé limpiando los datos. Ya, denme limpiando los datos. Ahí está. Con eso, aplasté mal el botón. Ya, con eso me va a mostrar datos guardados exitosamente y me borra los datos que están aquí. Es como decir, me limpia los datos. Me limpia estos datos. Estos de aquí. Me deja limpios. Ya. Y si no, pues me pone revise el código nuevamente. Ya, así el usuario no tiene que volver a poner otra vez precio, nombre, sino coger y cambiar el código. Ya, vamos a probar. Run file. Vamos a probar gestión de artículos. Listo, están los 6 artículos puestos. Voy a poner 7. Chocolate manicho. Ya, precio del artículo 35, que es el unitario. Chocolate manicho mediano. Ya, y pongo insertar datos guardados exitosamente. Listo. Ahora aquí tenemos un error. ¿Cuál fue el error? Que yo usé lo que es esto, y esto debe estar puesto en el constructor. Ojo. Entonces lo que voy a hacer es cortar de raíz eso. Control X. Cortarlo de raíz y ponerle en el constructor, porque solo voy a llamarlo una sola vez y el constructor se llama una sola vez. Ya, ahora probemos de nuevo, pero esta vez con un código, con el mismo código, ¿no? De artículo, gestión de artículos. Vamos acá y miren, ya está el nuevo dato que habíamos puesto anteriormente. Voy a poner igual el mismo, 7. El nombre puede ser el mismo, precio puede ser el mismo, la descripción del artículo puede ser el mismo, pero el código no puede ser el mismo. Que eso es para validar. Ustedes pueden hacerlo cuando yo les pase después el código. Si ustedes quieren, pueden validar eso, porque no nos vamos a detener mucho, porque eso de validaciones ya es de cada uno, ¿no? Es trabajo de cada uno. Entonces voy a poner, en este caso 7, voy a poner, ¿cómo vamos a poner? Pongamos Coca-Cola familiar. No, ese se va en descripciones. Coca-Cola 1,25. Ya. Y pongo Coca-Cola familiar 2 litros, por así decirlo, 2 litros. Ya, pongo insertar y me sale revise que el código del artículo no se ha repetido. Accidentalmente, por así decirlo, puse el mismo código. Entonces, si yo diera clip y no hubiera puesto la validación, me borra todos los datos. Me borra el dato que tiene aquí 7, Coca-Cola y todo esto, me borra. Pero con lo que valide no me borra nada. Entonces el usuario coge, pongo 8 porque no está ahí. Digamos que dice, se pone el sabido y dice pongo 3, entonces y me sale de nuevo. Entonces dice ya, pongo 8 porque no está ahí. Y ahí cojo insertar y me dice datos guardados exitosamente. Ya, ahora hay el problema siguiente, que no estamos validando lo siguiente de aquí, que vuelve a llamarse a la base de datos
Ya, vuelve a llamarse a la base de datos y vuelve a cargar todos los datos encima. Ya, entonces para eso nosotros tenemos que hacer otra nueva validación. En este caso, nosotros estamos mandando a llamar a cargar los datos. Carga el dato, se carga la lista, ¿no es cierto? Y el ingreso de las filas y el set modelo. Todo esto se carga en el modelo, ¿no es cierto? Aquí. Entonces para eso nosotros tenemos que enviar el modelo, tiene que estar vacío. Bueno, ahora como teníamos el error de que nosotros aquí nos salía doble dato, doble vez nos salía, si teníamos 4 nos salía 8 datos repetidos. Entonces vamos aquí a poner un código en la parte de aquí a cargar datos, como habíamos creado la función. Y aquí en cargar datos lo que hacemos es tomar lo que es el array list, en este caso que es de aquí de artículo, ya, y decimos que si la cantidad de filas que tiene el modelo es mayor que 0, entonces vamos a guardar en esta variable cuántas filas tiene en total, ¿no es cierto? Y vamos a contar desde el último hasta para arriba, desde el último para arriba vamos a ir eliminando, porque si nosotros eliminamos desde el 0, 1, 2, 3, este modelo se va adaptando, se va volviendo a dimensionar. Entonces si le hacemos desde abajo para arriba, entonces no se va a redimensionar, sino que va a tomar directamente los valores. Y ahí vamos a remover desde abajo hacia arriba, luego vamos a llamar a la función ingresión fila para ingresar las filas de los datos nuevamente, porque el modelo se hace vacío. Entonces volvemos a poner los datos según el tamaño de la array list que tiene los datos. Luego tenemos que remover todo lo que tenga la tabla, todos los elementos que tenga la tabla, y luego volvemos a poner el mismo modelo. Ya para eso eliminamos todos los datos, porque había un montón y solo dejamos 2 datos, ya, un dato, y después vamos a volver a eliminar. Pero ¿cómo? De la siguiente forma, vamos a poner run file, corremos el programa, ponemos gestión de artículos y tenemos los dos que nos aparecen. Pongo 3, pongo galletas ducales, luego pongo el precio, 1,30, ya, y luego pongo galletas ducales de creo que vienen 20 unidades, ya. Pongo insertar y me sale que los datos se han guardado exitosamente, y ya se sale aquí nuevamente otro. Como les dije, puede repetirse, ¿no es cierto?, galletas al nombre, pero lo que no se puede repetir es el código. Si pongo otro, digamos que accidentalmente puse 3, entonces pongo Coca-Cola y pongo el precio de $2, 1,25 digamos, para que diga que la Coca-Cola es gratuita, ¿no? Y después pongo Coca-Cola familiar, ya, Coca-Cola familiar, y luego de 2 litros, ya, lo inserto y listo. Me dice revise el código. Bueno, revise, he tenido copiado igual. Pongo 4 y me inserta, listo, ya está. Y con eso ya arreglamos, ¿no es cierto? Cada vez se manda a llamar de nuevo y se vuelve a poner todos los datos, a reingresar los datos, y tenemos nuevos datos puestos. El siguiente video tutorial es modificar estos datos, como puedo cambiar el nombre que tengo aquí y cambiarle por otro, ya. Y después el siguiente será eliminar. Con esto podemos volver a copiar el código, copiamos los códigos y volvemos a poner en clientes,
en clientes. En compras no. ¿Por qué en compras no? Porque compras tiene dos atributos entre comillas, dos atributos, sí, de dos tablas diferentes, tiene dos atributos y yo tengo que comprobar que esos atributos existan en las tablas. Si no existen me va a salir error, no me va a crear una nueva cosa, pero para eso vamos a tener que hacer otro truco, que es coger y llamar a las dos tablas y dar clic en el nombre que nosotros queremos, ¿ya? Y así que nos deposite los datos ahí, pero eso será para otro video tutorial después. Bueno, espero que les haya gustado este video tutorial y bueno, los dejo con esta imagen de aquí, ¿ya? Que es Collisions, que es sobre el programa, ¿no? De que tengo puesto en Android,